fenómeno de la superposición de ondas o interferencia se produce cuando dos o más ondas se superponen en un mismo lugar o en una región del espacio. La perturbación que se produce en ese punto será igual a la perturbación que produce la primera onda más la perturbación que produce la segunda onda. Este concepto realmente es un concepto sencillo, que es superponer ambas perturbaciones. Matemáticamente lo podemos expresar pues de esa forma. Esa elongación, esa perturbación, esa descripción de la interferencia, de la suma de ambas ondas, se puede expresar como la suma de la primera onda y la segunda. Si la primera onda la hemos descrito a partir de sus parámetros, es decir, de su amplitud, frecuencia, longitud de onda, y lo mismo la segunda, podremos hallar una expresión general o podremos enunciar una expresión general para describir la interferencia que será, pues vamos a decirlo nuevamente, que será la suma de ambas. Matemáticamente, este problema puede ser razonablemente sencillo, puede ser extremadamente complejo. En un caso muy general, descomponiendo estos senos que tenemos, pues podríamos llegar a una expresión de este tipo. Como decía antes, puede ser razonablemente sencillo o muy complejo. Cuando todos los parámetros de las ondas son diferentes, llegamos a situaciones que son difíciles de estudiar, difíciles de tratar matemáticamente. Para el estudiante que se enfrenta por primera vez a sus fenómenos de superposición, conviene comenzar con algunos casos más sencillos. Veamos en primer lugar el caso de la superposición de ondas de igual amplitud y frecuencia que además oscilan en fase. En esta gráfica podemos ver dos ondas que se propagan en una misma dirección, en un mismo medio, por tanto con la misma velocidad de propagación. Podemos apreciar a simple vista que tienen la misma longitud de onda, por tanto la misma frecuencia, y que se están produciendo desde dos fuentes diferentes. Si queremos calcular la perturbación en un punto cualquiera, caracterizado por su posición X, realmente lo que necesitaremos conocer, fijémonos sencillamente en la expresión de arriba, lo que necesitaremos conocer es su distancia del punto P a ambas fuentes, es decir, estos x1 y x2. Bien, conocidos estos puntos, podremos calcular cuál es la perturbación en el punto P y en cualquier otro punto en general, sumando estas curvas. Si hacemos esto gráficamente, obtenemos una expresión, obtenemos una curva de este tipo, en la cual ya se pueden apreciar algunas características. De entrada se ve que de nuevo la frecuencia y la longitud de onda son las mismas, aunque existe una variación en la amplitud. Intentemos describir de forma matemática esta curva que hemos obtenido tras realizar la suma. Bien, a partir de la expresión general de la suma de ambas ondas, en las cuales nos fijamos que ya amplitud, frecuencia angular y número de ondas son las mismas, tan solo varían esas distancias a cada una de las dos fuentes. Tras expresar esa suma, utilizaremos las relaciones trigonométricas. En este caso vamos a utilizar una diferente a la anterior, el seno de alfa más el seno de beta. Y si lo aplicamos a la expresión particular de este caso, vamos a obtener una expresión de este tipo. Tras un breve análisis y operar tanto en el seno como en el coseno, podremos llegar a una expresión más general en la que tenemos dos términos. El término del seno, cuya fase interior es realmente un término temporal, hay un tiempo que nos va guiando en la oscilación, y el coseno en el cual no aparece ese factor temporal. De hecho, voy a recolocar
la fórmula que hemos sacado para poner por una parte 2a coseno del número de ondas por distancia entre ambas fuentes partido de 2, ese 2a coseno, y a esa parte es lo que voy a denominar amplitud resultante. Así pues, la perturbación que se produce va a ser igual a una amplitud resultante, que en la gráfica lo podremos caracterizar por esta máxima separación de la posición de equilibrio, y todo ello multiplicado por el factor temporal, es decir, por el seno de omega t menos k por una distancia que será la media entre posiciones x1 y x2. Cuando hablamos de fenómenos de superposición, generalmente la oscilación no se suele tener en cuenta, generalmente se trabaja con las amplitudes. Es decir, que prestaremos especial atención a ese factor que es la amplitud resultante, a ese coseno con la parte espacial. De hecho, si representamos ambas ondas separadas diferentes distancias, podemos ver pues un mismo patrón, pero que nos lleva a distintos resultados. Bueno, pues en las dos gráficas superiores vemos que hay distintas separaciones entre las fuentes de ambas ondas, lo cual nos lleva a amplitudes de la onda diferentes. Pero hay un par de casos muy particulares. Denominamos interferencia destructiva a esa interferencia en la cual ambas ondas están oscilando opuestas en fase, es decir, cuando una está creciendo la otra está decreciendo, y además esto lo hacen de forma exacta, de tal forma que al sumarse el resultado es cero. Ahí tenemos esa línea roja que coincide con el eje de forma constante. Es lo que se denomina una interferencia destructiva. En el lado opuesto tenemos una interferencia constructiva, que es todo lo contrario. Se produce la máxima amplificación posible. Es decir, la amplitud de la onda resultante va a ser la suma de las amplitudes de cada una de las ondas. Aquí vemos, realmente en este gráfico ni siquiera vemos la onda azul, están completamente superpuestas ambas ondas. Bueno, pues esto que hemos dicho de que la amplitud resultante de la interferencia es cero, nos lleva matemáticamente a un análisis en el que decimos que el coseno de esta parte espacial, k por la distancia entre las dos fuentes partido de 2, debe ser igual a 0. Y para que esto suceda, lo que tenemos dentro del coseno, es decir, k por distancia entre las dos fuentes partido de 2, debe ser un valor pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos valores hará 0 la función coseno, por tanto hará 0 la amplitud resultante de la interferencia y por tanto hará 0 en general toda la interferencia. Esta expresión, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, en general lo podremos expresar como 2n más 1 partido de 2 por pi. Y el número de onda, ya conocido, 2pi partido de lambda. Lo colocamos todo en una misma ecuación, simplificamos los factores que se pueden simplificar, un medio, el pi, y operamos para encontrar que se va a producir una interferencia destructiva cuando la distancia entre las dos fuentes es 2n más 1 medios la longitud de onda. En el siguiente vídeo haremos algún ejercicio de aplicación práctica de este concepto. Por último, tendremos una interferencia constructiva cuando la amplitud resultante de la interferencia es la suma de las amplitudes de cada una de las ondas. Como eran iguales, pues será 2 veces la amplitud de cada una de ellas.
De nuevo nos fijaremos en este factor espacial con el que se obtiene la amplitud resultante y veremos que para que pueda tener ese máximo de amplitud, este factor coseno debe de ser igual a más o menos 1. Trabajaremos igual que antes, es decir, lo que hay dentro del coseno, k por distancia entre las fuentes partido de 2, deberá ser igual a un número de veces entero de pi, es decir, 0, pi, 2pi, 3pi. Todos estos valores me van a llevar a un más o menos 1 al hacer el coseno y por tanto tendremos amplitudes máximas de oscilación. De nuevo, operando con esta expresión y simplificando, llegaremos a tener que se produce una interferencia constructiva cuando la distancia entre ambas fuentes es igual a un número entero de veces la longitud de onda de esas ondas que están interfiriendo.